Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. La Santa Iglesia Católica es una de las organizaciones más poderosas del planeta. Son conocidos los escándalos y dudosos procesos de los que ha sido protagonista a lo largo de la historia. Pero más allá de ellos y del archivo secreto que mantiene en el Vaticano, del cual ya hablamos en otro video, tiene también a su servicio a ciertos personajes que por razones, a veces oscuras, han sido mantenidos en relativo secreto, algunos incluso en el anonimato. Algunos de ellos se mantienen así hasta el día de hoy. Acompáñenme a escuchar sus historias, pero antes recuerden que pueden apoyarme con un like, suscribiéndose y compartiendo los videos. Y si quieren acceder a contenido exclusivo, pueden volverse miembros del caos con el botón de unirse debajo de este video. También les invito a leer todos los libros y archivos de mi biblioteca secreta, la cual está disponible a través de mi Patreon. Síganme también en mis otras redes sociales y como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Es el siglo XVII. Estamos en las Islas Británicas y en alguno de estos humildes hogares hay una persona a punto de dejar este mundo. La familia congregada alrededor toma una decisión. Hay que llamar al come pecados. Cuando el personaje llega, el familiar ya no está en este plano de la existencia. Tan solo su cuerpo yace cubierto por una sábana, alumbrado por la tenue luz de una vela. El desconocido, recién llegado, lleva una túnica y una capucha que le cubre parte del rostro. Se acerca al cuerpo, se arrodilla y empieza a rezar. En un punto dado pide los implementos necesarios para continuar el ritual: un pedazo de pan y una jarra de cerveza. Agarra el pedazo de comida y lo pasa por sobre el cuerpo y hace exactamente lo mismo con la jarra llena de líquido. Luego de esto, procede a servirse los alimentos en silencio. Algunos historiadores dicen que el contenido de la jarra era bebido de un solo bocado. Cuando ha terminado, toma la mano que sobresale por debajo de la sábana y la lleva a su pecho, sosteniéndola con fuerza. Luego de un momento la deja caer y vuelve su mirada a la familia solo para decir: está hecho. Los familiares, además de la comida, le regalan una propina de unos cuantos peniques. El ritual del comepecados se considera una forma de magia religiosa antigua. También conocido como devorador de pecados, era un personaje real que a cambio de comida y unas cuantas monedas brindaba este macabro servicio. La familia que lo contrataba creía realmente que los alimentos literalmente absorbían los pecados y malas acciones de su ser querido. Y una vez ingeridos por el devorador de pecados, se traspasaban a él. Se pensaba por esto que el alma de estos personajes estaba cargada con las malas acciones de innumerables hombres y mujeres del pueblo o ciudad. Es decir, que pagaban un alto precio espiritual por sus servicios.
La tradición cuenta que este ritual se practicaba en algunas regiones de Inglaterra y Escocia en tiempos paganos y perduró incluso hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX en Gales y en las comarcas galesas cercanas, así como en ciertas partes de los Apalaches en los Estados Unidos. Aunque en un principio se trataba de una figura incluso respetada por la comunidad, con el advenimiento de la Iglesia Católica, mientras se dejaba de lado el paganismo que antes se practicaba, este trabajo quedó relegado para mendigos o personas desesperadas por un poco de alimento, a quienes no les importaba pagar por ellos con su misma alma. Algunos pueblos contaban con sus propios come-pecados. Una leyenda local de Shropshire, Inglaterra, da cuenta de parte de la oración que se recitaba en el ritual. Decía así: «Te doy alivio y descanso ahora, querido hombre o querida mujer. No vengas por nuestros caminos o a nuestros prados. Y por tu paz empeño mi propia alma. Amén». El comepecados no solo aliviaba la carga pecaminosa del difunto, sino que prevenía que el espíritu de éste, o incluso en otras creencias, el cuerpo de éste, vuelva para asustar a los vecinos del poblado. Como oficio, realmente pasó a basarse del paganismo en el sacrificio supremo de Jesucristo, quien, como sabemos según la Biblia, decidió sacrificarse para limpiar los pecados de la humanidad. Más de una ocasión la Iglesia discutió la potestad de este personaje, que estaba en un punto medio entre la virtud y lo sacrílego, pero nunca llegaron a una resolución. En el libro de 1838, Hill and Valley, o Horas en Inglaterra y Gales, la autora Catherine Sinclair da cuenta cómo la figura de el devorador de pecados era una especie de versión cristianizada de los antiguos personajes conocidos como devoradores de oscuridad. Personajes de la mitología galesa y de la ancestral costumbre celta de tener una figura que ostentaba el poder sobre la vida y el traspaso de los seres hacia la muerte. La asustada autora del libro describe cómo en medio de un velorio, un devorador de pecados irrumpió y tomó la mano del campesino difunto para llamar lejos de él los terrores que le acechaban. En su relato cuenta: era un sacerdote sin orden, pero tan poderoso como el hombre más relevante del pueblo. La experiencia pareció aterrorizarla tanto que decidió enviar sus diarios al Vaticano como prueba de los terrores que se daban en los campos ingleses. Finalmente, la Iglesia Católica Romana decidió excomulgar a los comedores de pecados, no solo por la carga excesiva de pecado que llevaban, sino también porque infringían el territorio de los sacerdotes, los cuales, como sabemos, administraban los últimos ritos y cobraban por los mismos. Mal vista por la Iglesia, la costumbre poco a poco se fue extinguiendo. Aborrecido por los aldeanos como alguien sucio y maligno, el comepecados vivía en lugares remotos y sus vecinos lo evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Se lo asociaba siempre con espíritus malignos, brujería y prácticas impías. Luego de cumplir su ritual, los familiares del difunto quemaban el cuenco de madera y el plato de los cuales el devorador de pecados se había servido. En 2010, un grupo de activistas de Inglaterra recaudaron 1000 liras para restaurar la tumba de Richard
Monslow, que sería enterrado en la villa de Rattling Hope en 1906, y muchos creen que se trataba de el último comepecados que existió. Si bien la mayoría de personas que practicaban el rito eran pobres o mendigos, el señor Monslow era un agricultor del área, y se dice que había elegido este oficio a consecuencia del dolor que le produjo perder a sus 4 hijos a causa de la tosferina. El reverendo Norman Morris, vicario de Rattling Hope, dijo en una ceremonia que celebró por el alma del señor Monslow que esta era una costumbre muy extraña y no habría sido aprobada por la iglesia, pero que sospechaba que el vicario de la época muchas veces hacía de la vista gorda ante esta práctica. El segundo personaje del que quiero hablarles es el abogado del diablo. Los procesos de canonización o beatificación en la Iglesia Católica son largos y llenos de trámites que pueden llegar a durar decenios y en algunos casos han llegado incluso a durar siglos, hasta llegar a la declaración de canonización. Pueden haber intervenido decenas de jueces y oficiales especializados de la Santa Sede que examinan con detalle todos y cada uno de los pasos que se han dado para que se llegue a santificar a alguien. En primer lugar, se debe proceder a la beatificación, que a su vez normalmente requiere de 2 procesos. Uno de virtudes heroicas de la persona y otro por el que se declara probado que Dios ha obrado un milagro por intercesión de la persona que se pretende beatificar. Una vez que se beatificó, se procede a la canonización, donde por fin se santifica a la persona. Y esto se logra solamente una vez se ha probado un nuevo milagro por intercesión del beato, que obviamente en ese momento ya está en su tumba. La decisión debe tener en cuenta el bien de la Iglesia Universal, para lo cual le puede ayudar conocer la fama de santidad de la persona. Si decide que la causa de beatificación se inicie, promulga un decreto por el que constituye un tribunal especializado, nombrando al menos un juez y un personaje, conocido ahora como promotor de justicia, que tiene la función de buscar la verdad del caso. En tiempos pasados, este personaje era conocido comúnmente como el abogado del diablo, ya que su misión era objetar todas y cada una de las cualidades santas de la persona, tratando de demostrar que no era, literalmente, ningún santo. El nombre fue establecido en 1687 por el Papa Sixto V, y la primera vez que se hace mención de este oficio se encuentra en la canonización de San Lorenzo Justiniano, bajo León X. Para proteger el interés y honor de la Iglesia, se preocupa en evitar que nadie reciba este honor si no se prueba jurídicamente que su muerte ha sido preciosa a los ojos de Dios. Debido a que casi siempre se elegía a un clérigo doctorado en derecho canónico y el objetivo era refutar la legalidad del proceso de santificación y las virtudes del posible santo, comprobando que era solamente un pecador más, parecía que el personaje estaba alineado no con la Iglesia, sino con su oponente, el demonio. De ahí el nombre por el que se le conoció durante muchos siglos. El curioso trabajo fue establecido en 1587 por el Papa Sixto V y fue abolido
convenientemente por el Papa Juan Pablo II en 1983. ¿Por qué digo convenientemente? Porque resulta que este cambio le permitió realizar al pontífice casi 500 canonizaciones y más de 1200 beatificaciones, frente a las 98 canonizaciones de sus predecesores en todo el siglo XX. Esta cifra resultaba increíble. En casos de controversia, el Vaticano, aún en esta época, puede buscar solicitar el testimonio de los críticos de un candidato a la canonización. El ejemplo más notable se dio en 2003, cuando se le pidió al autor Christopher Hitchens, un ateo y crítico abierto de la Madre Teresa, que testificara durante las audiencias de beatificación. Una de sus frases más célebres en el proceso fue: «Ella no es amiga de los pobres, sino de la pobreza», ya que era conocido el gusto de la ahora santa por mantener pobres e incluso enfermas a las personas a su cuidado, ya que a su parecer esto le significaba una entrada segura al cielo. La misma Madre Teresa en una entrevista fue criticada por decir: «Creo que es muy bonito para los pobres que ellos acepten su muerte para compartirla con la pasión de Cristo. Creo que se está ayudando mucho al mundo mediante el sufrimiento de los pobres». Es bien sabido que los hogares de acogida que creó en la India estaban llenos de gente que moría todos los días y que podía salvarse con un tratamiento médico adecuado que no se les administraba nunca. Invitaba a aceptar con alegría el sufrimiento. Esto fue demostrado luego del accidente químico de Bhopal, que dejó 25,000 muertos y 500,000 de personas enfermas de por vida, ante lo cual ella, poniéndose del lado de la corporación Union Carbide que causó el accidente, recomendó a las víctimas perdonar. A pesar de todo esto, el proceso de Teresa fue la beatificación más rápida de la historia, siguiendo la producción en cadena de santos por parte de Juan Pablo II. Resultaba obvio que la Iglesia Católica ya no echaba de menos un abogado que esté del lado de las tinieblas. Por último, déjenme contarles la historia de el guardián del tercer secreto de Fátima. En el año 1917, 3 niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. El milagro de Fátima, o la aparición de la Virgen de Fátima, desde entonces ha dado mucho de qué hablar. Lucía y sus primos Jacinta y Francisco Marto eran los protagonistas del hecho, que llegó a su clímax en el momento en que ellos profetizaron que habría un extraño comportamiento solar en una fecha, reuniendo a miles de personas para presenciar y dar fe del suceso. Lucía fue la única de los 3 pastorcillos que podía hablar con la Virgen. Jacinta, su prima, la veía y la escuchaba, pero no podía comunicarse con ella, mientras que su hermano Francisco únicamente la veía y escuchaba los mensajes a través de su hermana y su prima. El 13 de mayo de 1917, los jóvenes dieron una noticia alarmante. Dijeron haber recibido de la Virgen 3 secretos que eran profecías para la humanidad.
En los primeros años la Iglesia Católica se mostró escéptica. Sin embargo, el 13 de octubre de 1930, 13 años después, el obispo de Leiria dijo públicamente que las apariciones eran dignas de crédito. A partir de entonces, el santuario de Fátima ganó fama internacional. Mientras que Lucía decidió poco a poco aislarse del mundo. Con el tiempo, de los 3 protagonistas del milagro, solamente Lucía quedó con vida. Los hermanos Marto fueron de hecho los primeros niños en la historia de la religión católica proclamados santos sin ser mártires. El 12 de septiembre de 1935, los restos mortales de Jacinta fueron trasladados al cementerio de Fátima. En una ceremonia que no deja de ser un poco espeluznante, se abrió el féretro, solamente para comprobar que el cuerpo de la vidente se encontraba incorrupto. Se tomaron algunas fotografías y el entonces obispo de Leiria, José Alves Correia da Silva, le envió algunas de las imágenes a Lucía, que en ese momento se encontraba en Pontevedra. Pero se estarán preguntando ustedes, ¿qué fue de los misterios revelados por la Virgen? 2 de estos secretos fueron revelados en 1941, en un documento escrito por Lucía para ayudar con la canonización de sus primos, mientras el tercero, según ella, debía permanecer oculto, aunque se le ordenó que lo pusiera por escrito para presentarlo al Papa. Lucía acató la orden, pero dijo que en 1960 debería revelarse el secreto. Según ella, para ese entonces sería más claramente entendido. El primer misterio de Fátima era una visión del infierno, de la cual leeré textualmente un fragmento. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía temblar de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. El segundo misterio se componía de instrucciones para salvar las almas del infierno y convertir a la cristiandad al mundo, pero también contenía una amenaza directa. Leo textualmente: «Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón». Este mensaje afirmaba que el país ruso debía consagrarse al Corazón Inmaculado y que por ello sería concedido al mundo un tiempo de paz.
En efecto, en 1984, el Papa Juan Pablo II consagraba Rusia al corazón de María. El tercer misterio, sin embargo, causó varias elucubraciones y las sigue causando. Aunque Lucía dijo que se revelaría en 1960, no fue revelado por el Papa Juan Pablo II hasta el 26 de junio del año 2000. Contenía una visión espantosa donde se describía la muerte no solamente del Papa, sino de sus obispos e incluso de seglares. El fragmento más explícito reza: llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto el pontífice por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otros los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares. Caballeros y señoras de varias clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires y con ellos irrigando a las almas que se aproximaban a Dios. Juan Pablo en su época dijo que el misterio hablaba del atentado que él sufrió en contra de su vida, pero el 11 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI dijo al viajar en avión a Portugal para cumplir una visita pastoral que los sufrimientos actuales de la Iglesia por los abusos sexuales contra niños forman parte de lo que anunció el tercer secreto de Fátima. Sin embargo, en otra entrevista expresó que si es que creemos que la profecía del tercer misterio de Fátima estaba completada, estábamos equivocados. El 12 de mayo de 2007, Antonio Socci, investigador y periodista italiano dedicado a las controversias católicas, lanzaba en su columna un sorprendente reto al mismísimo cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado Vaticano. Ponía así: estimado cardenal Bertone, ¿quién es el mentiroso? ¿Usted o yo? Lo decía porque el cardenal había dado duras críticas al libro de Socci titulado El cuarto secreto de Fátima, donde el autor sostenía que lo que publicó el Vaticano en el año 2000 no era el verdadero tercer secreto de Fátima, o al menos no era el misterio completo. Socci basa su teoría en varios datos. En primer lugar, que el secreto que el Vaticano mostró al mundo constaba de 4 páginas, mientras que según algunos testigos, Lucía dijo que ella lo escribió en una sola hoja de papel. Otra de las críticas es que el texto estaba redactado en forma de carta, y lo que el Vaticano reveló tenía otro estilo totalmente diferente. El 11 de noviembre de 1984, el entonces cardenal Ratzinger dijo que él había efectivamente leído el tercer misterio y que tenía que ver con el fin de los tiempos y los peligros que acechaban la fe y la vida en este planeta. El ex embajador filipino para el Vaticano, Howard D., dijo que Ratzinger le confirmó que los mensajes de este último misterio de Fátima eran los mismos que los de otra aparición mariana, conocida como la Virgen de Akita. En ellos se habla de que el trabajo del demonio infiltrará la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Para ahondar aún más este misterio, tenemos las investigaciones que llamaron la atención por el gran cambio físico en las imágenes de Lucía antes y después de 1960, el año en el que ella dijo que debían ser reveladas todas las letras del tercer misterio de Fátima. Según estas teorías, parecería
que Lucía fue suplantada por alguien más. Viendo las fotos es innegable el cambio físico de Sor Lucía. Hay que recordar que en los últimos años de su vida ella pasó en un claustro en Coimbra y apenas falleció el Papa Benedicto, mandó a sellar con rejas la habitación que ocupaba. ¿Oculta el Vaticano aún el verdadero tercer secreto de Fátima? Aún en la versión oficial, lo ocultó desde 1960 hasta el año 2000, pero entonces quedan algunas preguntas sueltas. ¿Por qué lo ocultó o lo sigue ocultando? ¿Quién es el personaje que custodia este misterio? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué profecía contiene el mismo? Quizás, para saber la realidad de la profecía, lo único que tendremos que hacer es esperar. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.